Muy buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos el tema de legislación comercial y la operatividad aduanera en el tema de comercio exterior. Antes de empezar, tenemos que tocar algunos términos y ver algunas características en base tanto a la legislación como el tema operativo. Recordemos que para el tema de comercio internacional nos regimos básicamente de nuestra Ley General de Aduanas, conocido con el tema de la 1053, recordando para la actualidad, según la última modificación, según decreto legislativo 1473, que se dieron ciertos cambios, ¿no? Y uno de estos fue en el tema de la regulación de los operadores de comercio exterior, fue en el tema también de los tipos de despacho aduanero que tenemos para temas de importación, entre otros. Entonces, verificando el tema de la actualización, tenemos que ir poner en tema de comercio, pues la misma, ¿no? Toda esa información. Y en base operativa, recordemos que tenemos regímenes aduaneros, ¿ok? Que es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a entender cómo es que se utilizan cada uno de estos regímenes, o básicamente los más usuales, que son el tema de exportación e importación. Entonces, empezamos. En la primera imagen podemos observar un pequeño flujo, básicamente lo que nos muestra el tema del circuito que se da, ¿no? En temas generales. Recordemos que para poder realizar una compra y o venta internacional, previa a eso se requiere pues una negociación de las partes, ¿no? Exportador, importador, comprador o vendedor, como gusta denominar. Una vez realizada la negociación, se procede, ya habiendo pactado cada uno de los puntos estipulados por las partes en un documento sumamente importante, que es el contrato de compra-venta internacional, se procede pues al tema del expendio de las mercancías. ¿Qué quiere decir eso? Dependiendo si el exportador, en caso sea una exportación, tuviese el stock de mercancías a la mano, pues simplemente procede al acondicionamiento y exportación de la misma. Si en caso el exportador no tuviese el tema de la mercancía de la mano en stock, pues tiene que pasar un proceso de producción, ¿no? Ahí vamos a ver el tema de ingreso de materiales, procedimientos en planta, cómo, etcétera, para que finalmente obtengamos ese producto que se va a lanzar o se va a derivar a un país internacional. Entonces, aquí podemos observar que las partes intervinientes van a ser el tema de vendedor, comprador, también conocidos como exportador, importador respectivamente. Tenemos a la aduana, tenemos al transporte internacional y transporte interno, porque recordemos que a nivel interno de nuestro país también se van a movilizar esas mercancías. Tenemos entonces, todo este proceso nos va a demostrar el tema que conocemos como el siguiente término, la DFI, distribución física internacional de las mercancías. Ok, aquí podemos observar el tema de las disciplinas de la técnica aduanera, la cual lo vamos a observar de tres maneras. En base a la nomenclatura aduanera, que es básicamente el tema de codificación para conocimiento de las cargas, ¿no? A nivel internacional, el tema de la valoración aduanera y el tema de los regímenes aduaneros, como acabo de mencionar. Entonces, cuando nos referimos al punto de nomenclatura aduanera, es básicamente entender, comprender y analizar el tema de estructura, cómo está conformada una nomenclatura aduanera, ¿okay? de cada una de las mercancías. Recordemos que cada producto tiene una codificación a nivel internacional. Aquí hay que hacer un asterisco y punto aparte, porque tenemos que entender, y eso sí me preguntan, que el hecho de que una mercancía tenga una partida arancelaria no quiere decir, por ejemplo, si hablamos del grupo de mermeladas, no quiere decir que la mermelada de fresa tenga una partida, la mermelada de mango tenga otra, la mermelada de arándanos tenga otra, no. En este caso es solamente una partida que englomera a toda la familia, pues sería pues para este caso de mermeladas o compotas, ¿no? Dependiendo del producto. Entonces, vamos a pasar a ver el tema de la nomenclatura arancelaria, cómo está compuesta. Para el tema del sistema peruano, la nomenclatura arancelaria según el sistema armonizado o el Harmony System va a estar compuesto de la siguiente manera. Primeramente, nuestra subpartida nacional está compuesta por 10 dígitos, la cual va a estar acoplada o englobada en base a 2, ¿no? Entonces, conocemos de la siguiente manera. Los dos primeros capítulos, ¿ok? O los primeros dígitos, perdón, se va a conocer como el capítulo. Los 4 siguientes se conocerá como partida del sistema armonizado, mientras que los 6 serán conocidos como subpartida del sistema armonizado.
Y si hablamos ya de los 8 dígitos, estaríamos conociéndolo como la subpartida andina, ¿no? Que pertenece pues al grupo de la comunidad andina. Y cuando ya abarcamos los 10 dígitos, como lo mencionamos al inicio, estaríamos hablando de la subpartida nacional. Entonces, vamos a pasar a mostrar un ejemplo para poder entender qué diferencia tiene poder reconocer una carga en base a 10 dígitos, en base a 4 dígitos, en base a 6, ¿no? La diferencia es la siguiente. Por ejemplo, para nuestro producto estrella en nuestro país, el tema del pisco. Según su partida nacional que conlleva los 10 dígitos, el producto es conocido como tal, como pisco. Si nos referimos al mismo producto, pero en base únicamente a 8 dígitos, según la subpartida andina, que vuelvo a repetir, pertenece al tema del grupo de la comunidad andina, también se conoce ese producto como 8 dígitos. En este caso, como pisco. Tiene la misma denominación, no ha modificado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los países que conforman la comunidad andina también reconocen a nuestro producto como tal, como pisco. Si vamos un poquito más y solamente hacemos el análisis en base a 6 dígitos que conlleva la subpartida del sistema armonizado, este producto que para nosotros es conocido como pisco, ¿no? A nivel internacional es conocido como aguardiente de vino o de orujo de uvas. Entonces ahí vamos entendiendo que la denominación va cambiando. Seguimos subiendo un poquito más. Si hablamos solamente de la partida del sistema armonizado que conlleva a 4 dígitos, ya es más general. Se denomina alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80% del volumen, tales como aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. Entonces, en ese grupo estaría incluido nuestro producto denominado pisco. Y si vamos por temas de capítulos que vendría a ser lo general, según 2 dígitos estaríamos hablando de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres. Entonces, en base a capítulo, en ese que es bebidas, líquido alcohólico y vinagre estaría incluido nuestro producto pisco. Si observan, vamos de lo más general a lo más específico. Entonces, de esta manera es como se va a reconocer a un producto en el mercado internacional. Es por eso que cuando efectuamos o emitimos facturas de comercio exterior, ya sea de exportación, colocamos los 10 dígitos. Pero recordemos que a nivel internacional no lo van a analizar en base a 10, sino en base a 6, según la subpartida del sistema armonizado. De igual manera pasa con la alpaca, ¿no? Como podemos observar en el ejemplo, tanto según su partida nacional como la andina se conoce como un producto de alpaca, ¿no? Según 6 dígitos, prendas y complementos que pueden denominarse accesorios de vestir, ahí está incluido nuestro producto. Si vamos un poquito más, prendas y complementos de vestir y demás artículos de peletería. Y si vamos al tema del capítulo, que es más general, peletería y confecciones de peletería facticia o artificial. Entonces, de esa manera es como, vuelvo a recalcar, van a reconocer a nuestros productos para temas aduaneros a nivel internacional. Ok, según el marco legal, ¿no? En base al tema de los negocios internacionales, recordemos que tenemos una ley general de aduanas, ¿no? Que está aprobada por el Decreto Legislativo 1053 y sus normas modificatorias que constantemente pues, han venido, ¿no? Apareciendo, que en este caso tenemos la 1433, ¿no? Con sus modificaciones. Reglamento de Ley General de Aduanas, ¿no? Aprobada por el Decreto Supremo 010-2009 y sus normas modificatorias. La tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en Ley General de Aduanas, ¿no? También aprobada por el mismo Decreto Supremo. Aquí también recordemos que en la tabla de sanciones también hay actualización. Tenemos que ir recabando esa información. El arancel de aduanas, que también es manejado mucho en el tema de comercio, ¿no? Recordemos que nuestro tema pues, de verificación de mercancías va por un tema arancelario y no arancelario, ¿no? Arancelario cuando nos referimos básicamente al tema de valores, específico, mixto, y los no arancelarios que vienen a ser permisos, certificaciones, certificado de origen, análisis, etc. Y bueno, en base también el tema del marco legal, el acuerdo de valor de la OMC. Entonces, eso sería el tema legal, pues, ¿no? En base al tema arancelario o al de aduanas. Algunos principios generales en base al servicio aduanero, porque recordemos que lo que nos ofrece es un servicio. Lo primordial y lo principal aquí es que nos quieren facilitar todo el proceso de comercio exterior. ¿Ok? Eso es lo que nos brinda. Su principio es la facilitación del comercio exterior. De esta manera podemos, al sacar mercancías al exterior, formar un tema de publicidad. Hay también un tema de cooperación e intercambio de información. Recordemos que al realizar temas de exportación e importación estamos interactuando con esos países.
Hay un tema de principio de buena fe y presunción de la veracidad, porque se asume que cuando uno realiza una declaración aduanera está colocando el tema verídico de lo que está declarando. Tenemos la gestión de calidad y uso de estándares internacionales, porque recordemos que cada país tiene sus leyes, tiene sus normas, tiene sus estándares de calidad para ingreso de mercancías a su país. Un ejemplo clásico: los Estados Unidos tiene un tema de entidad denominada el Food and Drug Administration, conocida por muchos como el tema de la FDA, la cual supervisa y tiene altos estándares de calidad para el manejo, ingreso y salida de mercancías de su país, ¿no? Porque básicamente lo que hacen es cuidar a sus consumidores, que viene a ser a su población. Y otro principio viene a ser pues la participación de los agentes económicos de elevación de funciones. Aquí podemos mencionar el tema de los operadores de comercio exterior, los cuales están regulados y clasificados en tres: como operadores del comercio exterior, como operadores intervinientes y como terceros, ya sabiendo cada una de las funciones de estos tres grupos que tenemos. Bueno, ok. Hablemos un poquito del tema de la potestad aduanera. ¿Qué entendemos por el término potestad aduanera? A ver, tenemos que entender a la misma como un conjunto de facultades, ¿no?, y atribuciones que tiene esta para controlar tanto el ingreso, permanencia, traslado y salida tanto de personas, mercancías y medios de transporte. No únicamente hace la inspección de mercancías, sino, vuelvo a repetir, de personas, mercancías y medios de transporte dentro de nuestro territorio aduanero. Y de esta manera puedes también aplicar y hacer cumplir todas las disposiciones legales y reglamentos que sean regulados por el mismo. Otro punto muy importante en base a la potestad aduanera es un tema de la administración. Recordemos que la administración aduanera va a disponer las medidas y procedimientos tendientes y asegurar el ejercicio de la potestad aduanera. Eso es por primera instancia. Luego tenemos que entender lo siguiente: los administradores y concesionarios, o quienes hagan en su caso las veces de los mismos, ¿ok?, sea de los puertos, aeropuertos, terminales terrestres y almacenes aduaneros, van a proporcionar a la autoridad aduanera las instalaciones e infraestructura idóneas para el ejercicio de su potestad. Si no hay un tema de infraestructura correcta, no va a proceder. Entonces tenemos que entender muy bien esas características. Eso sería en base a la potestad aduanera. Si vemos el tema del territorio aduanero, ¿ok?, en base al territorio aduanero podemos definirlo como aquella parte del territorio nacional que incluye el espacio acuático y aéreo dentro del cual es aplicable la legislación aduanera. ¿Qué legislación? La que rige para nuestro país. Las fronteras del territorio aduanero van a coincidir con las del territorio nacional. También tenemos que tener en cuenta esa característica, ¿no?, porque pertenecen pues a nuestra zona geográfica. A ver, si queremos delimitar, ¿no?, describir, clasificar el tema del territorio aduanero, lo vamos a hacer de la siguiente manera y en base al grado de control que se tiene. Porque recordemos que la zona geográfica de nuestro país es inmensa, entonces para temas aduanales hemos dado un tema de clasificación por grado de control que tiene la misma aduana sobre ellas. Entonces la vamos a definir de las siguientes maneras: como zona primaria, zona secundaria, como zona franca, que es la que vamos a ver en un momentito. Entonces vamos a entender cada una de estas. Cuando hablamos de la zona primaria, estamos refiriéndonos a aquella parte de nuestro territorio aduanero que va a comprender puertos, aeropuertos, terminales terrestres, centros de atención en frontera para el tema de operaciones de desembarque, embarque, movilización o despacho de las mercancías. Y aquí también mencionamos el tema de las oficinas locales o las dependencias destinadas al servicio directo de una aduana. Pues no, recordemos que en varias provincias tenemos nuestra propia aduana. En Tacna tenemos una aduana terrestre para Tacna. En Puno tenemos otra aduana que fiscaliza pues el tema de ingresos y salidas en su territorio, en esa zona. Entonces, adicionalmente puede comprender recintos aduaneros, espacios acuáticos o terrestres, predios o caminos habilitados o también autorizados para el tema de las operaciones arriba mencionadas. Esto va a incluir a los almacenes y depósitos de mercancía que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente y hayan sido autorizados por la administración aduanera. En el tema de la zona secundaria, vamos a denominar a esta
como parte del territorio aduanero, no comprendida como zona primaria o zona franca, ¿no? Va a ser la que esté un poquito lejos de la zona primaria, pues de la zona de embarque, ¿ok? Así vamos a comprender al tema de la zona secundaria. A ver, entonces, una vez habiendo comprendido esta zonificación, recordemos que según el territorio aduanero también tenemos un tema de desagregación por régimen tributario que se va a manejar, ¿ok? Aquí básicamente lo que vamos a ver es lo siguiente, una zona de tributación especial y una zona de tributación común. Común porque vamos a estar regidos bajo los aranceles correspondientes y que normalmente se van a pagar. Y el tema de especial, pues porque puede que esté exonerado de un tipo de arancel o la disminución de la misma. Y justamente esta zona de tributación especial la vamos a conocer como el tema de zona franca, ¿no? Que para nosotros tenemos como ejemplo a Sofratacna, ¿no? Que evidentemente se encuentra ubicado en Tacna. Esta parte del territorio nacional, evidentemente tiene que estar súper delimitada, ¿no? Porque no puede abarcar más de la zona que corresponde. En este ambiente, en esta zona, las mercancías que están introducidas se van a considerar como si no estuviesen dentro del territorio aduanero. ¿Para qué? Para la aplicación de los derechos arancelarios, impuestos de importación para el consumo y los recargos que hubiese lugar según el producto, pues no que se esté manejando en esa zona franca, ¿correcto? Entonces entendamos que ese espacio de zona geográfica se va a considerar como si no estuviese dentro de nuestro territorio aduanero para que justamente se pueda aplicar el tema de las exoneraciones o el tema de disminución de aranceles, entre otros, ¿no? Viene a ser una zona especial. A ver, podemos ver a continuación el tema del proceso en base de ingreso de las mercancías. ¿Ok? Recordemos que si hablamos de un tema de ingreso de cargas a nuestro país, pues van a estar involucrados muchos actores. Transportista, el depósito temporal, ¿no? Entonces hay un tema de ingreso de carga, tanto del transporte interno que lleva de repente los contenedores, ¿no? O de repente las paletas para el tema aéreo. Hay un tema de travesía internacional. Entonces hay documentos que se deben ejecutar en cada una de estas. Por ejemplo, si hablamos en base al tema transportista, lo que se va a hacer responsable, hablamos en base a la travesía del manifiesto de carga, donde vamos a manifestar, como indica el nombre, pues la información de la mercancía que se está colocando. Eso se va a elaborar por parte del operador del comercio exterior con la aduana. ¿Okay? Recordemos que el manifiesto puede ser desconsolidado. Acá hay dos términos muy importantes, el tema de consolidado y desconsolidado. Cuando consolidamos cargas es básicamente colocar mercancías de diferentes propietarios en una sola unidad. Puede ser un contenedor tanto aéreo como marítimo. No estamos consolidando las cargas. ¿Por qué se realiza una consolidación? Por una simple razón. Es el hecho que tu mercancía propiamente colocada en una paleta, por el valor y por el peso y por el volumen que esta conlleva, pues no te permite, ¿no? En tema ventajoso, pues el alquiler de un solo contenedor. ¿Ok? No estarías aprovechando, sería toda una pérdida. Entonces, ¿qué hago? Le pido a mi agente de carga que consolide mi mercancía, que coloque y que agrupe la mía, o sea, mi mercancía, con otras mercancías de otros exportadores en un contenedor para que nos pueda cobrar un fletaje por contenedor. Aquí debemos entender que las agencias de aduana, perdón, de carga y las aerolíneas o navieras, según sea el tipo de transporte a utilizar, van a cobrar los fletajes a menor costo si es que enviamos en base a contenedores. Si enviamos en base a unidades sueltas, que pueden ser sacos, cajas, bidones, como etcétera, el fletaje va a ser un poco más elevado. Entonces, de esa manera, por eso lo que se busca es la consolidación de las mercancías. Recordemos aquí también que hay un anuncio de arribo y autorización de descarga. No es que la nave llegue, ya sea aérea, marítima o terrestre, y automáticamente se empieza a descargar. No, se pide una autorización, ¿no? Primero se anuncia que se está llegando, se pide la autorización para que puedan hacer la descarga de las mercancías que contiene la misma. Una vez terminado el tema de la descarga, pues se procede con el tema de la salida, para el caso o la imagen del aeropuerto, ¿ok? Y finalmente pues se lleva la carga o se ingresa la carga al tema del almacén, ¿no? Que viene a ser nuestro depósito a tiempo para nosotros. Entonces, esa sería la figura que se maneja en base al ingreso de las mercancías. Luego tenemos la transmisión, ¿ok? Luego tenemos la transmisión de información del transportista. Como podemos observar, también hay un tema, aquí se va a regir mucho por tipo de transporte, porque tienen diferentes tiempos,
¿ok? Y lo vamos a delimitar de la siguiente manera, antes del arribo y después del arribo en el punto de llegada. Antes del arribo ya vimos el documento, el manifiesto de carga. Para temas, vamos a ponerlo aquí, para temas marítimos son 48 horas antes y aérea 2 horas antes. Eso se va a dar antes de la llegada del medio de transporte. La autorización de la descarga es automática. El término de la descarga son 6 horas del término de la misma. La descarga de la mercancía se va a dar 8 horas del término de la descarga. Entonces, luego tenemos dos, en base pues, a un tiempo específico del término, ya cuando se llega a sacar toda la mercancía de los contenedores, porque recordemos que hay envíos que contienen pues 2, 3, 4, 5 contenedores. Y en este caso vamos a colocar o vamos a realizar un acta de inventario. ¿De qué? De la carga, de las cargas que pudiesen estar en mal estado. Porque hay algunas veces en las cuales nuestro proveedor, ¿no? Si estamos importando, nos envía cargas, de repente he comprado 100 unidades y me envía 102. Y en ese caso es porque esas dos que están de más, me lo he enviado como una bonificación. Pero recordemos que toda carga que sea excedente a la que se está declarando por parte del propietario, debe ser colocada, o sea, debe ser declarada. Si sea por bonificación y no tenga un tema de costo, para aduana está ingresando y por ende se va a comercializar. ¿Okay? También recordemos que en el transcurso la mercancía puede haber sufrido un tema de seguridad violentada, de repente hurto, mala manipulación, y en esta acta de inventario, que básicamente lo colocamos en la tarja al detalle, vamos a colocar si hay 2 bultos de más, si hay 2 bultos de menos, si el precinto está roto, si el embalaje está roto, si la carga está sin paleta, coma, etc. Todas aquellas incidencias es que se van a colocar en esta acta de inventario. Ok. De igual manera, el tema de la comunicación del ingreso y recepción de la mercancía, pues, ¿no? Llega de la nave, hay un manifiesto de carga manifestado desconsolidado en este caso, porque está llegando, hay un tema de transportista que va a descargar la mercancía y va a ingresar la misma a un depósito temporal, pues, ¿no? Recordemos que la mercancía que se va a ingresar también tiene que hacer de una forma directa y desconsolidada y, según el tipo o naturaleza de la carga, tendrá que ser correctamente acondicionada para que te otorgue el levante de autorización y puedas retirar la misma. Para temas de marítimo tenemos 24 horas siguientes de ingresos al recinto y para temas de aéreo 12 horas siguientes al término de la descarga. En el tema de exportación también tenemos un proceso. Básicamente es el siguiente. El agente de aduana tiene que enviar, ¿no? O transmitir el tema de la DAN provisional al SIGAT aduana para que éste verifique y una vez que verifique de la aprobación, ¿no? Todo esto que enumere la DAN y de esta manera pueda seguir el proceso y una vez numerada la DAN envía dicha información al agente, el agente imprime esa DAN provisional, que es la de código 40, y con esa DAN provisional puede recién ahí ingresar a zona primaria con la mercancía, en este caso con el contenedor, pues si fuera para temas marítimos. Una vez ingresado, el contenedor tiene que colocarlo, esa mercancía tiene que desplazarla a un depósito temporal a esperas de la asignación del canal correspondiente para que siga todo su proceso y pueda ser embarcado. Entonces, ese viene a ser el tema de la secuencia. Vemos por ahí que nos menciona un tema de regularización. Claro, una vez culminado el tema del embarque, se debe proceder con la regularización de dicho régimen. Tenemos 30 días calendarios a partir del día siguiente del término del embarque para poder regularizar dicho despacho. Ahora bien, también debo mencionar que una vez que nos siguen canal y hagan la revisión, ¿no? Tenemos 30 días calendario a partir de numerada la DAM para poder embarcar. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente tienes que hacerlo el siguiente día, ¿no? O de acá 2 días, una vez que te numeren la DAM o que te generen el canal, sino tienes 30 días calendarios a partir de que está numerada esa DAM provisional para que tú puedas embarcar tu mercancía. Sí, eso es en base al tema de exportación. De igual manera, en el tema de la transmisión de la carga, y ahora lo que quiero ver es el tema del despacho aduanero. En base al despacho aduanero, lo que tenemos que entender como definición, ¿no? Para poder comprender tal término, en lo que se busca es el cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras necesarias para que las mercancías sean sometidas a un régimen aduanero. Si hablamos del término régimen aduanero, tenemos varios. Importación para el consumo, exportación definitiva, tenemos la reimportación, el tema de exportación temporal, de perfeccionamiento activo, pasivo, tenemos el drawback, ¿no? Entre otros. Entonces, para poder someter una carga, una mercancía, un tipo de régimen, se tiene que ver todo el tema
de las formalidades aduaneras que contenga la misma. Lo cual nos lleva a lo siguiente. La destinación aduanera de las mercancías va a ser una manifestación de voluntad por parte del declarante y expresando mediante esa declaración, pues el tema del régimen al cual se está trabajando o al cual está colocando la carga, ¿no? Y a la cual también pues va a ser sometida para el tema por parte de la potestad aduanera. Como podemos observar, esa declaración, ¿no? Esa destinación que se va a dar a través de un formato que es denominada la DAM. ¿Cuándo voy a utilizar la DAM? Para temas de exportación, cuando superen los $5,000 en valor FOB de las mercancías, en ese caso tengo la obligación de contratar a un agente de aduana y por ende utilizar este formato. Y para temas de importación, cuando superen los $2,000 y pues nuevamente por obligación debo contratar a un agente de aduana, ¿no? Y llenar este formato. Entonces, en base a este documento, podemos ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver un cuadro comparativo según la destinación aduanera. Y esto es en base a la última modificación según Decreto Legislativo 1433, ¿no? Podemos ver el tema de los despachos o las modalidades de despacho que son anticipado, diferido y urgente, como se ha dado, en base a qué tiempos, ¿no? A diferencia, según el artículo 130 de la Ley General número 1053, bueno, según su modificatorio. Y esto lo vamos a ver más a detalle aquí, seguidamente. Entonces, las modalidades de despachos son las siguientes: anticipada, diferida y urgente. Viendo y entendiendo que la anticipada, la numeración se va a dar antes de la llegada del medio de transporte, ya sea puerto, aeropuerto o terrapuerto. Si hablamos de un diferido, se va a numerar después que esa embarcación llegue. ¿Okay? Y en base al urgente, como el mismo término lo indica, urgente, se va a dar antes de la llegada del medio de transporte y vas a tener hasta 7 días calendario posteriores a la fecha del término de la descarga. ¿No? Como que te da más facilidad porque justamente la naturaleza de la mercancía es de término urgente. ¿Qué se puede dar ahí? Pueden ser órganos, ¿no? Entre otros. Ok, entonces, vamos a ver gráficamente el tema de la modalidad de despacho anticipado. Como podemos observar, como es anticipado, la numeración tiene que darse antes de que la embarcación llegue a destino. Por ende, hay un prearribo y un postarribo. Para el tema del prearribo, nuestro agente de aduana tiene que enviar la DAM, ¿ok? Tiene que hacer el pago de garantía o pago de los impuestos correspondientes según la mercancía que esté manipulando. Y luego el transportista tendrá que hacer la transmisión del manifiesto y por parte de aduana el control de la llegada de la misma, o sea, en este caso de la nave, ¿no? Luego, cuando ya vemos un post arriba, una vez que llegue, ¿ok? Va a pedir el tema de la autorización para poder descargar, va a haber un control de la descarga, ¿no? Que se va a hacer por la tarja general, como menciona el gráfico. Hay un tema de control de salida para reconocimiento físico y finalmente pues se dirigen al local del importador. Esa es la figura que tiene una modalidad de despacho anticipado. Recordemos aquí, okay, que en base al despacho anticipado, el 97% de las DAN obtienen la libre disponibilidad dentro de las 48 horas, lo que hace todo más ágil, más eficaz, más eficiente. Eso es en base pues al despacho anticipado. Entonces, ¿para qué regímenes procede despacho anticipado? Tenemos para la importación para el consumo, admisión temporal para exportación en un estado, para el tema de perfeccionamiento activo, depósito aduanero, el tema de transbordo, ¿no? Tenemos tránsito aduanero, envíos de entrega rápida, rancho de nave, material para uso aeronáutico, entre otros. Entonces, esos regímenes que acabamos de observar son los que aplican para el tema de despacho anticipado, ya habiendo entendido y comprendido pues lo que hemos observado en base a tiempo, ¿no? En base a tiempos, a características de este tipo de despacho. En la actualidad lo que vamos a denominarle promoción porque casi nos exigen, es que utilicemos mucho el despacho anticipado. Pero ¿por qué nos exigen? Justamente por el tema de ahorro de tiempo y también una disminución de los costos, ya que no hay mucho manipuleo cuando llega la carga a puerto. No, porque automáticamente pasa el proceso y se está derivando las mercancías a los almacenes o depósitos de los propios dueños de la carga, del importador, bueno, en este caso el importador, ¿no? Todo es más ágil, ya no es como el diferido que vamos a observar en un ratito, cómo es el procedimiento. En el diferido el procedimiento cambia, tengo que esperar que recién llegue la nave para proceder con todo lo normal, o sea, con todo el tema del procedimiento documental, ¿no? Operativo, como etcétera.
Y eso nos lleva a lo siguiente, justamente lo que les mencionaba. El tema del despacho diferido, ¿no? En el tema del despacho diferido, lo que sí quiero mencionar, como podemos observar en el gráfico, hay también un prearribo y un posarribo, y es el proceso más tradicional que siempre hemos venido utilizando desde años y años. Entonces, en este despacho diferido, como podemos observar, ya no hacemos un envío de la DAM en el prearribo, ¿no? Lo único que vamos a hacer por parte del transportista es la transmisión de manifiesto, por parte de aduanas controlar la llegada de la nave, y una vez que la nave llega a destino, recién ahí se va a poder hacer pues el tema eh, operativo que conlleva el control de la carga, el control de la salida, ¿no? Y por parte de la agente de aduana, la recepción de las mercancías, el envío recién ahí de la DAN por parte de la agencia de aduana y los pagos de la asignación tributaria según canal, pues, ¿no? Recién ahí se va a dar. Entonces, en estos gráficos observamos claramente cómo se dan los procesos tanto en anticipado como diferido, ¿correcto? Y también podemos ver, y ahí lo puse en un cuadradito, el tema de cuánto tiempo dura pues cada canal, ¿no? Verde son 0 días porque es un levante automático, naranja es un día, rojo sin incidencia son 2 días y rojo con incidencia son 6 días que va a permanecer la carga. Entonces, de esta manera ya entendemos un poquito cómo se va a dar todo el proceso del despacho diferido. Ok, vamos a pasar al tema del despacho urgente. En el despacho urgente tenemos que entender lo siguiente. El mismo término lo indica, mercancía urgente. ¿Ok? Entonces, si hablamos del despacho urgente, vamos a ver las dos modalidades, que pueden ser envíos de urgencia o envíos de socorro. Cuando hablamos de envíos de urgencia, nos vamos a referir pues a un trato preferente, ¿no? Por naturaleza de mercancías o lugar donde deben ser almacenadas, y eso se va a dar para regímenes de importación al consumo, admisión temporal para perfeccionamiento activo, admisión temporal para exportación en el mismo estado o depósito aduanero. Y cuando hablamos de envíos de socorro, estamos hablando de aquellas mercancías destinadas pues, a ayudar a las víctimas, perdón, que pueden ser de catástrofes, epidemias y en algunos casos siniestros. ¿Ok? Entonces, el beneficio del despacho urgente, ¿ok? Es que este se efectúa limitando el control al mínimo necesario. ¿Por qué? Porque como vimos al inicio, el tema del tiempo, te dan antes de la llegada del medio de transporte y hasta 7 días posteriores. Entonces, de una u otra manera está limitando ese control que se le da a la carga a lo mínimo, no para que pueda proceder con más rapidez y se pueda pues dar uso a esa mercancía que está viniendo como temas de urgencia o socorro. ¿Listo? Entonces recordemos que para este despacho el tiempo es antes de la llegada del transporte y hasta 7 días posteriores al término de la descarga. Eso es para el tema del despacho urgente. Aquí podemos ver, ¿no?, lo que estaba mencionando en base a los tipos, ¿no? Envío de urgencia, envío de socorro, ¿ok? Y pues el beneficio que nos da la manipulación bueno, el uso, ¿no?, del despacho urgente, ¿no? Que como mencionamos se efectúa limitando el control al mínimo necesario. Ok, aquí vamos a hacer una delimitación, clasificación en base a qué consideramos envíos de urgencia y envíos de socorro. Por ejemplo, cuando hablamos de envíos de urgencia, nos referimos a órganos, sangre, ¿no?, y plasma sanguíneo, evidentemente de origen humano, mercancías perecederas, animales vivos, materiales radioactivos, explosivos, combustibles, ¿no? También ingresan diarios, revistas y publicaciones periódicas, medicamentos, vacunas, piedras y metales preciosos. Tenemos la maquinaria y equipos de gran peso y volumen, partes, piezas e insumos para no paralizar el proceso productivo, entre otros. Y cuando hablamos de envíos de socorro, podemos clasificarlo de la siguiente manera: vehículos u otros medios de transporte, alimentos, los contenedores para líquido y agua, bolsas y purificadores de agua, los medicamentos, vacunas, que si nos percatamos también está para los ojos, como socorro como urgencia, material instrumental también médico quirúrgico, ropa y calzado, tiendas, entre. Entonces, de esta manera es como vamos a clasificar a los tipos, tanto por envío de urgencia como envío de socorro, ¿no? Para tener un poquito la idea de cómo vamos a delimitar las mismas. Ok, ahora bien, si bien es cierto, hemos estado hablando de la destinación de las mercancías, de todo el proceso, pero cuando hay mercancías que nadie las reclama, pues esas cargas, por una otra razón, van a caer en abandono legal, ¿no? Cuando hablamos de abandono legal, como bien menciona la presentación, nos dice
es la institución jurídica aduanera que se procede por el transcurso del tiempo y la inacción del importador. Yo como importador de repente no recogí mi carga, pasaron un mes, 2 meses, 3 meses, nadie reclama la carga, pues queda automáticamente en abandono legal. ¿Ok? Las mercancías se encuentran en abandono legal por el solo mandato de la ley. La administración aduanera la nombra tal cual, dice, no, dicha carga cae en abandono legal y ya. Automáticamente por ley, por mandato, ya está como mercancía en abandono legal. ¿Ok? Entonces, eso se va a dar pues, por disposición de cada una de estas cargas, ¿no? Las cuales, una vez caída en esta clasificación como abandono legal, van a pasar a ser rematadas. ¿Ok? Se denomina de la siguiente manera. Se dice que las cargas que se caen en abandono legal pueden ser rematadas o subastadas, pueden ser destruidas, ¿ok? O pueden ser donadas, dependiendo evidentemente de la naturaleza de la mercancía. Bueno, entonces esa decisión ya la toma la administración aduanera. Ahora sí, vamos a pasar a ver el tema de los regímenes aduaneros. ¿Ok? Entonces, a ver, antes de proseguir con el tema de los regímenes aduaneros, algo que quiero acotar en base al tema del abandono legal de las mercancías es que aquellas mercancías que se encuentren en abandono legal podrán ser recuperadas si se destinan a los siguientes regímenes, ¿no? Una vez que caen en abandono, evidentemente el importador, por X motivo, se le olvidó recogerlo, hacer el procedimiento, puede recuperar las cargas, pero si se destinan a los siguientes regímenes, que son importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo, transbordo, tránsito aduanero, el tema del reembarque, pueden darse también por envíos de entrega rápida y material de guerra. Entonces, si se destina a estos regímenes, se podrá recuperar las mercancías que cayeron en abandono legal. Entonces, antes de la modificatoria, la única forma de recuperar la mercancía en situación de abandono legal era pagando la deuda tributaria aduanera. Recordemos que la legislación ha ido modificándose, ¿no? Por eso es que menciono antes de la modificatoria. Eso solamente para añadir en base a ver pues, el tema de mercancías en abandono legal. Ahora sí, vamos a pasar a ver el tema de los regímenes aduaneros que son sumamente importantes para la destinación y tratamiento de cada una de las mercancías. Entonces, en base a los regímenes aduaneros, tenemos que decir lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de la naturaleza de estas. Los regímenes aduaneros van a ser o son tratamientos legales aplicables a las mercancías que ingresan o salen del país. Eso es lo primero. Así ingrese o salga, tiene que tener dicho tratamiento. Su implementación va a ser parte de la política de comercio exterior. ¿Ok? Tienen como fundamento técnico las prácticas del comercio internacional porque evidentemente los regímenes están para todos los países. Se fundamentan jurídicamente en los principios de facilitación del comercio internacional y de control aduanero. Vuelvo a recalcar, se rige para todos los países, ¿no? Porque todos interactuamos en base al comercio internacional. Ok. Entonces, aquí paso a mostrar el tema, pues, de los regímenes aduaneros. Tenemos regímenes de importación, de exportación, regímenes de perfeccionamiento, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver el tema de exportación. Tenemos exportación definitiva, exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Si hablamos de regímenes de importación, importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. Si hablamos de perfeccionamiento, ¿no? El término perfeccionamiento significa modificación, enmendadura o mejoramiento. Entonces ahí tenemos admisión temporal para perfeccionamiento activo, así como para pasivo, tenemos el drawback, tenemos la reposición de mercancías en franquicia arancelaria, luego tenemos un régimen de depósito, ¿no? Que es depósito aduanero, los de tránsito, que son conocidos como tránsito aduanero, transbordo y reembarque, ¿ok? Y bueno, otros regímenes aduaneros o de excepción, pues, ¿no? Que ya van a estar predispuestos en esta ley, ¿correcto? Entonces, estos serían los regímenes a tratar. El día de hoy vamos a ver un poquito algunos de importación y exportación que son los que más utilizamos. A ver, aquí. Vamos a ver el tema del proceso de importación para el consumo. ¿Okay? Cuando hablamos del tema del proceso de importación para el consumo, tenemos que entender lo siguiente, ¿correcto? Como ustedes pueden percatarse, y algo que debemos entender
claridad y a cabalidad son el tema de los canales. Hay que tener mucho cuidado con los canales tanto para import como para export. Recordemos que si hablamos de una exportación, nuestros canales van a estar bajo la custodia que puede salir canal verde, canal naranja o canal rojo. Cualquiera de estos tres, ¿correcto? Solamente para importación. Entonces, cuando hablamos de importación para el consumo, vamos a ver la figura de la siguiente manera. Recordemos que la DAN va a estar ahí. Ustedes observan el tema del número de DUA. Recordemos que la modificatoria también se dio en el tema de actualización de algunos términos que antiguamente denominamos DUA, pero actualmente denominamos DAP. Si lo vemos en un tema común, ¿no? En el marco del operatorio del día a día, van a escucharlo de las dos maneras, tanto DUA como DAP. Siempre lo vamos a escuchar así. ¿Ok? Entonces, tenemos un transportista, un agente de carga internacional, tenemos un transportista en base al depósito temporal, ¿no? El mismo embarque, ¿ok? Va a haber igual un traslado, una descarga y traslado de la mercancía, el tema de la transmisión, de la recepción de las cargas, para ver pues, si hay un tema de incidencia, no incidencia. Entonces, cada uno de estos procesos se van a dar de esa manera. Como primera instancia, recordemos el tema del número de DUA, ¿no? Si una DUA no procede el despacho, luego viene el pago, ¿no? Estamos importando al pago de los aranceles correspondientes para posteriormente colocar la asignación del canal y finalmente te brinda pues el levante aduanero de tu mercancía, ¿no? Aquí sí dependiendo del canal que te otorgue. Si te otorga un canal rojo, pues habrá una verificación, ¿no? Recordemos, y si entendemos básicamente el tema de los canales, ¿no? Que es algo que se trata mucho, vamos a describir cada uno de los canales para poder captar mejor el tema de la definición. Si hablamos de un canal verde, no requiere de revisión documentaria ni de reconocimiento físico, el despachador de aduana no presenta ninguna documentación, pero debe guardarlos en su archivo. Eso sí queda por tanto. ¿No? El hecho de que haya pasado libremente no quiere decir que me voy a desprender la documentación. Tengo que guardar. Canal naranja, sometida a revisión documentaria. Canal rojo, sujeta a reconocimiento físico. El despachador de aduanas puede solicitar el examen físico de las mercancías amparadas en declaraciones de canal verde o naranja antes de su retiro de zona primaria, que sería una, un registro previo, pues no un reconocimiento previo. Pero recordemos que si solicita un reconocimiento previo, va a ser en base, los gastos que se suman va a ser por la persona que exige dicho reconocimiento. ¿Ok? No es un tema aduanal que se va a hacer cargo, sino yo lo exijo, yo lo pago. Ok, igual, en el tema de la transmisión electrónica, ¿no? En base pues al tema de la importación, ¿no? Recordemos que el despachador de aduana tiene que transmitir la DUA, bueno, en este caso es una importación, transmite la DUA a la DAM, como quieren denominarlo, a la aduana verifica, revisa, ok, te valida y te numera la DAM. Una vez numerada, te devuelve la información, ¿no? La DAM numerada, para luego ustedes imprimen la misma y hacen la cancelación de los aranceles correspondientes a dicha importación. Luego de esto, pues, te van a asignar el canal de control según sea rojo, naranja o verde, y serán las revisiones correspondientes. Eso en base a la transmisión electrónica de la información de la DAM. Aquí sí es bueno mencionar lo siguiente, y es por eso que coloco el siguiente cuadrito en base a los derechos arancelarios que se aplican, ¿no? La tributación a la importación. Tenemos derechos arancelarios e impuestos internos. Como derechos arancelarios tenemos el ad valorem que es 0, 4, 6 y 11%. Derechos específicos que se van a dar pues, para arroz, maíz, leche, azúcar. Impuesto general a las ventas, ¿no? Para el tema de impuestos internos. Impuesto de promoción municipal, impuesto selectivo al consumo. ¿Ok? Solamente una aclaración. En el tema de derechos de valor, recordemos que es 0, 6, 15%, y si coloca el 4 es porque el 4 lo utilizamos más para temas de courier. ¿Ok? Cuando veamos en temas de SUNAT, siempre vamos a ver 0, 6 u 11%. Esto lo corroboramos en la página de SUNAT. Ok, vamos a pasar a ver el tema, pues, de la importación en el mismo estado. Antes, quiero mencionar algo muy importante para ya culminar el tema de la importación para el consumo en base a la determinación de los tributos. Recordemos que para temas de importación la base imponible está calculada en base al CIF, que vendría a ser el valor FOB de la mercancía más el flete más el seguro. En base al arancel de aduana, según la subpartida nacional, se va a regir más la alicuota, no en porcentaje que te coloquen, y de ahí determina pues el derecho arancelario y el ad valorem, conocido como ad valorem, pues, ¿no? Según los porcentajes que acabo de mencionar. Ok, entonces, ahora sí pasamos al tema
de la importación en el mismo estado. Cuando hablamos de la importación en el mismo estado, bueno, recordemos que también es un régimen, ¿no?, aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías exportadas con carácter definitivo sin el pago, nos dice, de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos que correspondan, pues, ¿no?, con la única condición de que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, ¿ok? Perdiéndose pues los beneficios que se hubieran otorgado a la exportación. Si es que no tenía ninguna transformación, no hay problema, estás cumpliendo con ese régimen de importación en el mismo estado. Aquí tenemos que ver el tema del plazo, ¿ok? En tema de los regímenes, cada régimen tiene plazos que debemos cumplir según lo que indique la misma. Entonces, si hablamos de régimen de importación en el mismo estado, en base pues al tema del plazo máximo para acogerse a lo dispuesto, son de 12 meses contados a partir de la fecha del término del embarque de la mercancía exportada. Eso es lo primero que tenemos que entender. Esto se va a dar en base al artículo 52 de la Ley General de Aduanas. Entonces, para este régimen lo que vamos a requerir es que las mercancías hayan salido bajo el régimen de exportación definitiva. Las mercancías no deben ser sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación, pierden los beneficios que se hubieran otorgado a la exportación, y el plazo, vuelvo a repetir, son de 12 meses contados a partir de la fecha del término del embarque. Eso es lo que debemos saber en base a este régimen. Otra cosa y punto muy importante, para este tipo de régimen, las mercancías que van a ser objeto a este régimen, ¿okay?, deberán ser sometidas a reconocimiento físico obligatorio. O sea, no hay forma de que me salga un naranjo verde, no. Obligatoriamente es reconocimiento físico. ¿Y por qué te dan el canal rojo? Esto se va a dar a fin de comprobar que la mercancía a reimportarse es la misma que fue embarcada en la exportación. Entonces, nos da a entender que es para la corroboración, pues, ¿no?, de que sea la misma carga. Ok, vamos a pasar con el siguiente régimen, que es la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. A ver, según el artículo 53 de la Ley General de Aduanas, nos va a definir a tal régimen de la siguiente manera. Régimen aduanero que permite el ingreso del territorio aduanero de ciertas mercancías con suspensión de pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos si es que correspondiese, siempre que sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin determinado en un lugar específico. ¿Para qué? Para poder ser reexportadas en un plazo determinado. Evidentemente esto, como ya lo mencionamos, parecido al anterior, sin experimentar modificación alguna, con excepción pues del tema de la depreciación normal originada por el uso que se haya hecho de las mismas. En este caso, como ejemplo, las máquinas, ¿no? Recordemos que las máquinas tienen una depreciación normal, pues natural, ¿no?, por su uso. Entonces, ¿qué más podemos observar aquí? El tema de que las mercancías que puedan acogerse al presente régimen serán determinadas de acuerdo al listado aprobado por Resolución Ministerial de Economía y Finanzas. ¿Ok? Tenemos que entender esa idea. Entonces, cada régimen, como nos podemos percatar, ya nos va dando características. Si vamos a ver pues el tema de contratos o convenios con el Estado, ahí también vemos el tema de la admisión temporal para exportación del mismo Estado, que se va a amparar pues en base a contratos con el Estado, normas especiales, ¿no? En base a esos convenios que están suscritos con el Estado. ¿Por qué? Porque en algunos casos podemos hacer licitaciones, entonces temporalmente la mercancía va a tener que ser importada para que cumpla una función y luego reexportada, pues, ¿no? Pero en la misma manera, de la misma forma como ingresó, ¿correcto? Listo, entonces, aquí podemos ver un poquito más de información porque bajo este régimen sí hay un tema de cobertura de la garantía. ¿En qué sentido? En base a la cobertura, estaríamos hablando de los derechos arancelarios y demás impuestos, así como está conformada la garantía. Derechos arancelarios y demás impuestos, más derechos antidumping o compensatorios, más los intereses compensatorios proyectados al vencimiento del plazo del régimen, porque en muchos de los casos, esto sí se da mucho, es muy común, que el plazo que te brinde, ¿no?, en base pues a este régimen, en algunos casos no soporta el tiempo según lo que se va a definir en función de esa mercancía que ha sido uso y tratado de este régimen. ¿Qué quiero decir? Para este tipo de régimen, el plazo máximo son de 18 meses computados a partir de la fecha de levante. Entonces quiere decir que ese producto, esa mercancía,
que está aplicada a este régimen tiene que permanecer 18 meses en nuestro país para que luego sea reexportado. Pero ¿qué pasa si supera ese tiempo? Entonces yo por eso dejo una garantía, pues no antiaduana, por si eso pasase. Ahora, tenemos que entender que se puede ampliar ese término de tiempo, me refiero, pero únicamente para temas de material de embalaje de productos de exportación. Únicamente para eso voy a poder ampliar o voy a poder solicitar un plazo adicional de hasta 6 meses. ¿Correcto? Entonces, ¿pero qué pasaría si yo cumplo con todo, pero he pagado mi garantía? No hay problema. Hay una devolución de esa garantía y esta se va a efectuar dentro del plazo de 3 días computados a partir del día siguiente de que uno presente la solicitud de devolución. Si he cumplido con todo, simplemente pido mi devolución y automáticamente me la van a dar. Entonces, si vencido el plazo, la SUNAT no se ha pronunciado, se entenderá aprobada la solicitud, no sé que no te envíen una notificación a tu buzón. Al día siguiente del vencimiento de dicho plazo, la garantía será liberada sin más trámite en forma automática bajo responsabilidad del funcionario correspondiente. Entonces, con esto podemos asumir que sí o sí me van a devolver si es que yo cumplo con todo este tipo, bueno, con todas las características que este tipo de régimen pues indica, ¿no? No hay problema. Recordemos también que el tema de los intereses compensatorios se van a dar en base al promedio diario de la TAMEX por día. ¿Dónde encuentro eso? En SUNAT. ¿Ok? Entonces pasamos a ver el tema de la exportación definitiva. Cuando hablamos de la exportación definitiva, vamos a entenderla y tenemos básicamente dos tipos. Una declaración anual de mercancías, cuyo valor FOB supere los $5.000, por lo cual debemos contratar los servicios de una agencia de aduana, y una declaración simplificada en la cual el valor FOB de la exportación no exceda o sea igual a los $5.000, por lo cual yo no necesito el tema de las funciones de un agente porque yo mismo puedo realizar ese proceso. ¿Ok? Entonces entendamos lo siguiente. Para temas de exportación, es en base pues a la salida de mercancías, no estamos afectas a ningún tributo, ¿ok? A ningún tributo. El tema, están embarcadas pues dentro, ¿no? Del plazo de 30 días calendarios contados a partir del siguiente día de la numeración de la DAM, ya lo mencionamos, y el tema de regularización se va a dar entre los 30 días calendarios a partir del día siguiente del término del embarque. Está súper específico el tema de tiempos, ¿no? Recordemos que una vez pasados los 180 días, perdón, aduana da por culminada esa exportación, ¿ok? Lo cual no afecta al tema, pues, de los beneficios que uno obtiene como exportador, que son el drawback y la deducción del IGB, pero evidentemente tendrás una multa por no haber regularizado. Aquí podemos observar el tema de la DAM, ¿no? Cuando hablamos de una definitiva, la DAM 40, porque es la provisional, tenemos la DAM 41, perdón, de la serie de la DAM. Recordemos que, a ver, acá una pausa. Cuando hablamos de la declaración anual de mercancías, tenemos A, B y C. A para una sola serie y para dos o más series, la A1. La B, también tenemos B1 y C simplemente es para temas arancelarios. Entonces, tenemos la DAN 40 tanto en serie A y en A1. Tenemos la DAN 41 de igual manera A y A1. ¿Ok? Y la C sí la vamos a hacer para temas de importación, porque recordemos que en exportación no pagamos aranceles, por ende no hay un tema de gravames. ¿Ok? Listo. Entonces, paso a detallar un tema que es súper importante porque según la exportación definitiva, recordemos que tenemos formatos a llenar, declaraciones que se pueden dar a través de una DAM, una declaración anual de mercancías, a través de una DCI, una declaración simplificada, ¿ok? De exportación, y una DEF, una declaración de exporta fácil. Eso viene a ser el tema de los formatos a llenar por parte, pues, de un exportador. No cada una de estas va a tener un tratamiento. La DAM ya sabemos que se va a utilizar cuando superen el valor FOB más de los $5.000. Una simplificada para exportación se va a dar cuando no supere los $5.000 y una DEF para el uso de el exporta fácil, la plataforma virtual que formaron o desarrollaron ProPerú de la mano con Mince Tour. Entonces de esa manera podemos observar qué formatos vamos a ir declarando. En base a los documentos que podemos utilizar en esos regímenes, para un tema pues de la exportación definitiva, va a ser declaración anual de mercancías, nuestros documentos de transporte, que va a dar por tipo de transporte, tenemos guía aérea, Hour Bill o guía aérea, cartaporte para transporte terrestre, Bill of Lading, conocimiento de embarque o BL para temas de marítimo, y el multimodal que es conocido como FIATA Bill of Land, ¿no? Ese es para documentos de transporte. Luego tenemos la factura o boleta de venta,
según corresponda, evidentemente. En algunos casos nos pueden pedir el tema de la traducción de la factura, también lo tenemos que dar. Y bueno, y otros temas de documentos exigidos, pues, ¿no? Por el tipo de mercancía y el despacho. A ver, aquí podemos ver un gráfico en base, pues, a lo que estamos mencionando, que es el tema de la exportación, ¿no? El tema de regularización, el tema del tiempo para el embarque, el reconocimiento físico. Como se pueden percatar, a diferencia de la importación, para la exportación tenemos dos canales, o naranja o rojo. O hay revisión documentaria o hay revisión física de la mercancía. No hay un levante automático, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta esa información. Entonces, vamos a pasar a ver la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Para este tipo de régimen, según el artículo 64, ¿no? Que conlleva pues a la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, ¿ok? Nos dice que nos permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías tanto nacionales o nacionalizadas con la finalidad de reimportarlas en un plazo determinado sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal por su uso. Evidentemente, ¿no? Que hay ciertas mercancías que por su propio uso se deterioran. No podrá incluirse en este régimen las mercancías cuya salida de país estuviera restringida o prohibida, salvo que estén destinadas a exposiciones o certámenes de carácter artístico, cultural, como etc. Aquí, así como en la importación, ¿okay? Recordemos que hay una clasificación de mercancías prohibidas y restringidas. Prohibidas aquellas mercancías que no van a salir ni ingresar según sea el tema de exportación e importación a realizarse de nuestro país. Y en el caso de las mercancías restringidas, pues requieren un permiso de una entidad competente para poder ser trasladadas, ya que pueden ser para temas de ferias, ¿no? Pueden ser por un tema cultural, artístico, deportivo, ¿no? Para esos casos, sí, con un documento de permiso, un certificado de salida, se puede movilizar la carga. Recordemos que esos certificados nos los van a brindar según sea la entidad competente, y esto va a depender según la naturaleza de las mercancías. Tenemos a Digesa, Digemitsu, Camex, Anipes, Serfor, MTC, ¿no? Entre otros. Ok. En base al plazo para este tipo de régimen, va a ser de 12 meses computados a partir de la fecha del término del embarque de la mercancía, dentro del cual deberá efectuarse la reimportación. Durante ese plazo de 12 meses se debe realizar la reimportación. En base a las mercancías reimportadas, ¿okay? Las mercancías exportadas bajo este régimen aduanero tienen que ser, bueno, en el caso del momento de la reimportación, no deben estar sujetas al pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder. ¿Ok? Porque estamos reimportando esa carga. No es que haya salido para ser consumida en otro país, sino ha salido para cumplir una función y volver ingresada a nuestro país. Por eso es que no va a estar, en este caso, sujetas al pago de derechos arancelarios ni tributos aplicables según sea la carga, ¿no? Ok, entonces, esto sería en base a lo visto el día de hoy. A ver, en tema pues de los diferentes regímenes. Recordemos que hay diversidad de regímenes que se utilizan para el tema del traslado de mercancías, ¿no? Para darle una destinación, para darle un tema pues de supervisión a las cargas, y esto va a depender según la necesidad tanto del exportador como importador, si es una exportación, si es una importación, si es un tema de reimportación, si es un tema de drawback, si es un tema de perfeccionamiento activo, pasivo, temporal. Todo va a depender de esa movilización de mercancías que se quiera realizar. Entonces, eso sería todo en base a la legislación comercial y operatividad aduanera. Espero que haya sido de ayuda para todos ustedes. Hasta luego.